bound for a distant shore, a world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 12 de enero, recién ha terminado el tiempo de Navidad. Ayer concluía con la solemnidad del bautismo del Señor en el Jordán. Y voy a introducir este programa con una frase maravillosa que ha quedado para la historia de la espiritualidad católica de Santa Teresa de Jesús, de Santa Teresa de Ávila. Ella la pronunció en un momento muy difícil de la historia, porque claro, también a ella le tocó. Nosotros estamos viendo ahora cómo el mundo está convulso, pero de una manera increíble, ¿no? Vemos todas las noticias que están aconteciendo en Irán, la situación internacional, vemos lo que ha acontecido pues en Venezuela, las aspiraciones de Estados Unidos hacia Groenlandia, vemos la situación internacional y dice uno, madre mía, pero cómo están las cosas, ¿no? Bueno, pues Teresa de Jesús vivía en un momento en el que el mundo se había convulsionado pues por la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica, por la ruptura de la unidad entre los cristianos, ¿no? Que eso también fue tremendo, fijaros, fue tremendo, que todavía tiene muchas repercusiones entre nosotros, ¿no? Es una herida, un zarpazo que todavía tenemos pendiente, ¿no?, de poder superar. Por entonces ella, como veía esa situación y veía que ellas, ¿no?, las carmelitas, que habían entregado su vida pues por la oración, tenían el riesgo de estar entretenidas, ¿no?, pues en cosas de muy inferior importancia, pues igual uno pidiéndole a Dios esto, que me salga bien esto, que el otro, que aquí tengo un problema material, que tal. Claro, ella decía, cuidado, porque yo, estando el mundo como está, no puedo estar yo teniendo mis aspiraciones en cuestiones que son pequeñeces, que son bagatelas, ¿no? Bueno, que incluso ni siquiera sé si me convienen a mí espiritualmente o no me convienen. Yo tengo que saber dirigirme a Dios y que me preocupe lo que verdaderamente es importante, que me preocupe lo que le preocupa al corazón de Cristo, ¿no? Y no vivir yo en mi burbuja, en mis pequeñas inquietudes, mientras que el mundo está como está. Entonces la famosa frase, ¿no?, que pronunció Teresa de Jesús en el Camino de Perfección, capítulo 1, párrafo 5, dice ella, ¿no? Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, pues le levantan 1000 falsos testimonios, quieren poner su iglesia por el suelo. Y hemos de gastar tiempo en cosas que quizás si Dios las concediera tendríamos un alma menos en el cielo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Es una frase impresionante, ¿no? Que ella dice, oye, que el mundo está ardiendo, ¿eh? ¿Estás el mundo ardiendo?, dice ella. ¿Quieren tornar a sentenciar a Cristo? O sea, van a volver a crucificar a Jesucristo. Está la cosa como está, y yo voy a estar aquí entretenido en mis problemitas. Ay, mira, que tengo aquí esto, que tengo lo otro, que si yo qué sé si todo eso me va a convenir para salvar mi alma, ¿no? Dice, y hemos de gastar tiempo en cosas que quizás si Dios las concediera tendríamos un alma menos en el cielo. Y entonces ella dice, cuidado, no, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. No. Tenemos que tener conciencia de que vivimos una situación increíble,
una situación increíble. Y por eso, estáse ardiendo el mundo, que dice Santa Teresa, es una frase que suena, ¿no? Tiene un eco en nuestros días. Estáse ardiendo el mundo. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia, de estar yo cerrado en mis problemitas. Tenemos que sufrir con el mundo, tenemos que participar de los sufrimientos del corazón de Cristo, de cuanto acontece en el mundo, ¿no? Bueno, pues esta es la vocación de este programa de Sexto Continente, y yo quería compartir con vosotros, ¿no?, esta frase que bueno sería que la hiciésemos nuestra, ¿no? Estáse ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, y nosotros vamos a gastar el tiempo en estas bagatelas, que no, que es tiempo de tratar con Dios pues temas verdaderamente, ¿no?, que le preocupen al corazón de Cristo. Vamos a hacerlo también en este programa de Sexto Continente, que es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @Munilla, en Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en las plataformas de YouTube. En YouTube encontréis el podcast de Sexto Continente en el canal de En Ti Confío, también como en las plataformas de iVoox, de Spotify y también en Amazon Music. Y también decir que todos los programas anteriores están a vuestra disposición en la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí también, además de los programas de Sexto Continente, a los cuales se puede acceder desde audio y desde vídeo, pues encontráis también otros muchos materiales que poco a poco vamos generando. Vamos a ver. Como os decía, estamos en el 12 de enero, y como suele ser habitual, pues ha tenido lugar al inicio, ¿no?, del año, en concreto fue el pasado viernes, un discurso del Santo Padre. Este era su primer discurso al cuerpo diplomático. Siempre se suele pues el Papa dirigir al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, y el Papa le dirige un discurso a todos los embajadores acreditados en el que hace una radiografía de cómo está el mundo. Por eso me ha parecido importante hoy comenzar el programa con "Estás el mundo ardiendo", de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Bueno, y el Papa también le ha dicho al cuerpo diplomático: "Estás ardiendo el mundo". Así no le ha dicho con estas palabras, pero obviamente, bueno, creo que es muy importante, ¿no?, estudiar qué es lo que el Papa le ha dicho a todo el cuerpo diplomático. Y entonces voy a intentar en este programa desmenuzar la visión del Papa. Además es la primera vez que habla el Papa, ¿no? Me refiero al León XIV. ¿Y cuál es la perspectiva que tiene León XIV, que apunta en un momento tan fuerte? Vamos, desde luego su primera intervención ante el cuerpo diplomático no podía haber tenido un escenario más convulso. Bueno, pues lo primero, alguna cuestión de curiosidad. Que sepáis que la Santa Sede del Vaticano, como pequeño Estado también que es, ¿no?, mantiene relaciones diplomáticas con 184 estados, curiosamente, O sea, prácticamente con todas las naciones del mundo. 184 estados, a los cuales también se añade que se mantienen relaciones diplomáticas con la Unión Europea y con la Orden Militar de Malta. Bueno, esto es una cosa así curiosa histórica, ¿no? 184 estados, aunque son 93 los que tienen embajadores acreditados de una manera permanente, con una sede, etcétera, ante la Santa Sede, ¿no? 93 embajadores acreditados. Y por cierto, la primera embajada acreditada históricamente fue la de España. La primera embajada de un Estado ante la Santa Sede fue la de España. Bueno, esto es una curiosidad, ¿eh? Obviamente, pues había una gran expectación, porque fíjate en qué situación el Papa tenía que hacer esta especie de lectura de radiografía de cómo está el mundo. Y entonces, bueno, pues ha habido obviamente pues un eco grande, ¿no?, de presencia mediática. Primeramente, es costumbre que el que es el embajador decano
del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el que dirija primero un discurso, dice un discurso dirigido al Papa, ¿no? Y luego él, es un breve discurso de saludo al Papa, y luego él responde. Bueno, pues en este caso el decano del cuerpo diplomático es el embajador de Chipre, ¿eh? El embajador de Chipre, George Pulit, pues hizo ese saludo y el Papa respondió. Otra curiosidad, ¿eh? El Papa comienza diciendo pues que este año ha habido 3 nuevas naciones que han entrado dentro de esa relación, ¿no?, diplomática con la Santa Sede. Y esas 3 nuevas naciones son Kazajistán, Burundi y Bielorrusia. El Papa comenzó saludando a 3 naciones más, ¿no? Con lo cual, ciertamente, pues es providencial, ¿eh? Es providencial que en la historia de la Iglesia las cosas hayan ocurrido, los estados vaticanos se pierden en aquellas guerras, finalmente aquello queda reducido a un mini estado que es el Vaticano, y ha sido providencial pues para que la Iglesia con un mini estado como ese pues no se confunda, ¿no? Pues con los problemas que son propios de este mundo, pero por otra parte que sí que tenga esa representación diplomática para poder estar presente pues en los organismos internacionales y para poder tener también este diálogo con el mundo, ¿no? Bueno, pues entonces dicho esto, ¿no? Dicho esto como pequeña contextualización, también puede ser algún dato curioso que nos podría interesar, y es que el Papa comenzó también dando gracias, bueno, pues al Estado italiano, ¿eh? Hay que decir que existe una buena relación entre la Santa Sede y el Estado italiano después de aquellas guerras, ¿eh? Fijaros lo que fueron las guerras de los estados vaticanos, ¿no? Pero sin embargo existe una buena relación, que ya la quisiéramos en España, ¿no? En España. Entonces comenzó el Santo Padre agradeciendo pues la colaboración que había tenido el Estado y las administraciones italianas en el año jubilar que acaba de terminar, porque claro, un año jubilar como le ha sido el año 2025 implica en gran manera a las instituciones civiles, ¿no? Con decir, por ejemplo, que ha habido 33,5 millones de visitantes en el año jubilar, o sea, imaginaros, ¿no? Entonces el Papa comenzó por agradecer a la administración capitolina, al gobierno italiano, a las fuerzas de orden. Bueno, también como curiosidad, también el Santo Padre saludó positivamente el acuerdo sobre la asistencia espiritual a las Fuerzas Armadas, que ha tenido lugar, se ha firmado este año. Un acuerdo, también otra curiosidad, de una planta agrovoltaica en Santa María di Galería, con la cual se va a permitir el suministro de electricidad a la Ciudad del Vaticano, utilizando, ¿no?, energías renovables a partir de ahora. Otra curiosidad, ¿no? Bueno, bien, estos fueron un poco los prolegómenos de este discurso que yo lo he querido titular "Estás el mundo ardiendo", ¿no? También otra curiosidad, en el discurso del Papa, ¿sabéis cuántas citas hizo de San Agustín? 13 citas de San Agustín, madre mía, ¿eh? Es impresionante, claro, estamos con un Papa agustino, es una maravilla el conocimiento que él tiene de San Agustín y nos va a enriquecer muchísimo, ¿no? Vamos, yo sabéis que siempre he sido un enamorado siempre he dicho que hay dos crack comunicativos, que son San Agustín y Chesterton. Creo que son dos almas que tienen una capacidad de intuición y de comunicación maravillosa. Bueno, pues 13 citas, ¿no?, de San Agustín en el discurso anual al cuerpo diplomático. Bueno, y entrando un poco ya en materia del discurso, el contexto principal agustiniano precisamente fue el siguiente, ¿no? El Papa recordó pues cómo allá por el año 410 después de Cristo, impulsado por los trágicos acontecimientos del saqueo de Roma,
O sea, Roma había sido saqueada, ¿no? El año 410. Eso ya era el preludio de que el Imperio Romano se terminaba. Los bárbaros iban a acabar con el Imperio Romano. Entonces eso era tremendo, porque se produjo una crisis. O sea, ahora que el imperio se ha hecho cristiano, ahora resulta que este nuevo Dios no nos va a defender de los bárbaros. Habíamos tenido nuestros dioses paganos y nuestros dioses paganos nos habían protegido. Ahora que nos hacemos cristianos, ahora resulta que vienen los bárbaros y nos vencen. Pues entonces el Dios cristiano no tenía poder. ¿Para qué nos hemos hecho cristianos? O sea, tú fíjate, menuda crisis se montó allí, ¿no? Y entonces San Agustín en ese momento escribe una obra, De Civitate Dei, la ciudad de Dios, que ha sido una de las obras teológicas, filosóficas, literarias más influyentes, ¿no? Benedicto XVI dijo que era una obra imponente y decisiva para el desarrollo del pensamiento político occidental y de la teología cristiana de la historia. De Civitate Dei, la ciudad de Dios, ¿no? ¿Qué pasa, no? Roma cae en manos de los bárbaros, entonces Dios ha fallado. Entonces, claro, esto le llevó a San Agustín a hacer una reflexión impresionante, ¿no? Para entender que la ciudad de Dios no propone un programa político, o sea, que es que el cristianismo no ha venido para construir aquí, una Jerusalén terrena, sino para anunciar la Jerusalén del cielo, ¿eh? Pero que sin embargo, sí es cierto que esta ciudad de Dios ofrece valiosas reflexiones sobre cuestiones fundamentales relacionadas, ¿no?, con la vida espiritual, relacionadas también entre la vida social y política, como la búsqueda de la convivencia más justa y pacífica entre los pueblos. Entonces, este libro de San Agustín, La ciudad de Dios, del siglo V, es la inspiración del Papa para hablar al cuerpo diplomático, ¿no? Si San Agustín hubiese visto entonces que lo que estaba escribiendo iba a tener, pues fijaros, esta utilización 1500 años después de un Papa hablando a todos los embajadores del mundo, se hubiese quedado alucinado. San Agustín también advertía entonces de graves peligros, ¿no?, para la vida política, que entrañan las falsas representaciones de la historia, los nacionalismos excesivos, la distorsión del ideal del líder político. Claro, aquí había venido un Dios cristiano, me tiene que defender frente a mis enemigos. Para ver, ¿quiénes son los enemigos de Dios? ¿Te crees acaso que Dios está contigo y no con el otro? ¿Y que tú a Dios le vas a utilizar para defender tu proyecto político? ¿O qué? Bueno, entonces dice el Papa en este discurso que aunque estamos en un contexto diferente al del siglo V, cuidado, que estamos también en un momento en el que hay muchas coincidencias, muchas coincidencias. Estamos en un cambio de época, no solo en una época de cambio, sino en un cambio de época. Entonces, vamos a ver. La afirmación central del discurso del Papa que ha hecho el cuerpo diplomático, ¿cuál ha sido? Esta es la afirmación central, que voy a intentar yo aquí un poco, pues, ahora desmenuzar. Dice el Papa, leo este párrafo. En nuestro tiempo, la debilidad del multilateralismo es motivo de especial preocupación a nivel internacional. La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza. La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende. Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar fronteras ajenas. La paz ya no se busca como un regalo, como un bien deseable en sí mismo. En cambio, se busca mediante las armas, como condición para afirmar el propio dominio. Esto compromete gravemente el Estado de Derecho, que es la base de toda la convivencia pacífica. Entonces, claro, madre mía, pues este es, digamos, el diagnóstico que hace el Papa León en su discurso. A ver, cuidado que nos estamos cargando algo
que había sido un avance importante, y es que, fijaros, que llegada la Segunda Guerra Mundial se entendiese que lo que no podía ser ya es que cada nación dijese, pues yo quiero anexionarme esto, pues yo me anexiono lo otro, pues yo aquí los Sudetes, yo lo otro. A ver, no puede ser, tiene que existir un derecho internacional. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual también hubo un intercambio de cromos, yo cojo este territorio, tú te coges el otro, ojo, pero claro, se entendió que había que terminar con esos pulsos de poder y que tenía que haber un arbitraje internacional. Lo que es aquí, lo que dice el Papa, que es un multilateralismo, o sea, las cosas tienen que ser multilaterales, o sea, no puede, tiene que haber un derecho internacional. O sea, lo que no puede ser es que uno pues coja y diga, yo voy a por esto, y entonces presiono y a ver quién se atreve a meterse conmigo. Hombre, es que así hemos terminado con la capacidad de convivencia entre nosotros, ¿no? Entonces esta es la situación, con que ese orden internacional iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, pues de repente ahora, señores, está estallando, está saltando por los aires. Este es el diagnóstico que hace el Papa. Pues si fuese poco, él añade, fue precisamente esta actitud, la de buscar la paz, la que llevó a la humanidad, esta actitud, la de sencillamente querer cada uno por su cuenta, ¿no? Por su cuenta, utilizar su fuerza de una manera pragmática, ¿no? Una manera pragmática para buscar mi estatus, fue esa actitud la que llevó a la humanidad a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. De esas cenizas nació la Organización de las Naciones Unidas, cuyo 80º aniversario se celebró recientemente. O sea, dice el Papa, de esta forma de actuar que estamos viendo ahora mismo, de ir a por lo mío, a intervenir yo por mi cuenta, porque yo me considero el árbitro del mundo y allá que voy yo, vino la Segunda Guerra Mundial. De las cenizas de la Segunda Guerra Mundial vino la ONU, que se han cumplido 80 años. La ONU fue creada, dice, por la determinación de 51 naciones como centro de cooperación multilateral, con la finalidad de prevenir futuras catástrofes mundiales, salvaguardar la paz, defender los derechos humanos fundamentales y promover el desarrollo sostenible. Estas son las cosas. Este es el diagnóstico que hace el Papa y el recordatorio histórico. Bien, en estos días estamos asistiendo pues a muchas reflexiones, ¿no?, a propósito de lo que ha ocurrido en el mundo. Entonces, claro, algunos dicen, sí, pero es que lo de la ONU ya se ha acabado, porque eso se ha demostrado que es inoperante, porque ¿de qué sirve un derecho internacional? ¿Para qué ha sido? ¿Para hacer discursos y meterlos en un archivo? No puede ser. Entonces se hacen afirmaciones como que la justicia ha sido creada para proteger a las víctimas y entonces no puede convertirse en un ritual burocrático sin consecuencias. Si el derecho internacional no protege a los pueblos frente a la tiranía, ¿para qué lo queremos? Luego vamos a pasar página de lo que ha sido el derecho internacional. Y además la ONU se ha demostrado inoperante. Y además también hemos visto cómo en la ONU se han infiltrado ideologías del pensamiento único, del lobby LGTB, abortistas, etcétera. Entonces, ¿se ha acabado con todo esto? Sí, claro. Vamos a ver un momento, señores. Aquí hay dos maneras de reflexionar, porque es verdad que también estos organismos internacionales, por desgracia, no son lo efectivos que tienen que ser, y también es verdad que en ellos han infiltrado ideologías. Entonces, eso es verdad. Pero aquí hay dos maneras de proceder. Luego, a la porra al derecho internacional y volvamos a la situación que teníamos antes de la Segunda Guerra Mundial, en que son los poderosos los que se van atreviendo a hacer intervenciones y a ampliar sus territorios, etcétera, o vamos a intentar hacer las cosas para que el derecho ¿será esta una buena oportunidad para que el derecho internacional verdaderamente sea efectivo, para que abordemos las causas por las que el derecho internacional no es efectivo?
O sea, de esta situación hay dos posibilidades, ¿eh? Como esto no funciona, pues entonces aquí el sheriff soy yo. Y vas a ver tú. Y obviamente van a ser mis intereses los que saltan, ¿no? Los que vayan por delante, mis intereses, ¿no? Ayer yo envié a redes sociales pues un mensaje que decía: ¿cuál es el denominador común entre Venezuela y Groenlandia? ¿Qué denominador común tienen? Porque claro, de repente pasa de Venezuela, a la semana siguiente pasa el aviso de que Groenlandia, sí o no, por las buenas o por las malas, tiene que pasar a ser territorio de Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cuál es el denominador común entre esas dos cosas que se han planteado la misma semana? A ver, el denominador común son las materias primas. Claro, es un interés económico, geoestratégico. O sea, ese es el denominador común. Entonces, claro, si no hay derecho internacional, volvemos a la situación que estábamos antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que va a ocurrir, o aprovechamos este momento para decir, no se puede subsanar los defectos que hay evidentes, bastante evidentes, que han ido pasando en la ONU, porque vamos a ver, yo así de entrada yo diría, aquí ha habido dos cosas que han descarrilado, que han descarrilado la efectividad del derecho internacional. Uno ha sido el hecho de que todas las naciones presentes en la ONU no participen proporcionalmente en su presupuesto. Porque eso tiene que ser así. Según la renta per cápita de cada nación, hay una participación allí. Como sea uno más el que pague, y el que paga al final es el dueño. Ese es el primer problema. Y el segundo problema ha sido el que desde el primer momento se permitiese que hubiese 5 países que tuviesen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¡Qué gran error fue ese! 5 países con derecho a veto. ¿Por qué tienen que tener 5 países derecho a veto? ¿Por qué Estados Unidos, Rusia y China y Reino Unido y Francia tienen que tener derecho a veto? ¿Por qué? Entonces yo creo que esas dos cosas, el hecho de que el presupuesto, porque vamos a ser claros, ahora viene Trump y se escandaliza de que como en la ONU hay ideologías infiltradas. Perdón, esas ideologías las ha infiltrado mayormente Estados Unidos, que son los que han pagado principalmente, ¿no? Hasta el 40% del presupuesto de la ONU hasta el año 74 lo pagaba Estados Unidos. Ahí luego disminuyendo. Entonces, no nos quejemos de lo que nosotros mismos hemos provocado. Lo que tenemos que hacer es abordarlo. Porque la solución, volver a la situación anterior a que existiese derecho internacional, es tremenda. Es volver a la ley de la selva. Volver a la ley de la selva. Entonces, bueno, esta es la afirmación clave que hace el Papa. Esto último, obviamente, han sido comentarios míos, ¿no? Pero la afirmación clave es que, cuidado, que se ha dinamitado ese estatus después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora sin derecho internacional el mundo de repente dice, vamos a ver tú a dónde vamos con esto, ¿no? Entonces aquí el Papa comienza a hacer una serie ya de denuncias concretas de cosas y situaciones, que vamos a ver. Yo aquí he marcado 10 cosas concretas que de una manera somera las vamos a ir desgranando. Pero antes de seguir adelante voy a tener nuestro momento musical. Y entonces, como yo no he tenido todavía, perdonadme esto, como no me he dado el gusto a lo largo de estas Navidades de poner un villancico, que quienes me conocéis ya sabéis que es mi villancico favorito. Mi villancico favorito es el de Minuit Chrétien, Medianoche Cristianos en inglés, o Only Night, o Noche Santa, ¿no? Bueno, es un villancico maravilloso, con una profundidad teológica increíble, en el que habla de la llegada de Cristo Redentor, que incluso viene hasta menta el pecado original, cómo hemos sido redimidos y rescatados de la herida del pecado original. Bueno, es un villancico con una profundidad teológica increíble, ¿no? Bueno, pues vamos a escucharlo cantado por Andrea Bocelli, ni más ni menos. Minuit Chrétien, cantado por Andrea Bocelli. Minuit
impresionante. Noel, voici le Redentor. He aquí el Redentor. Seguimos adelante intentando desgranar ese discurso que el Santo Padre el 9 de enero dirigió a todo el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede. Y vamos a entrar ya en cuestiones concretas, en alarmas o en denuncias concretas que el Papa realizó en su documento. El primero, la violación de ese mínimo de humanidad durante los estragos de la guerra. El hecho de que había existido en el derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial pues un consenso de que los civiles no podían ser objetivo de la lucha, de la guerra. Entonces, claro, eso fue algo muy importante como acuerdo internacional, porque es que, fijaros, hay que decir que cuáles han sido los casos con mayores víctimas en los que se ha atacado a la población civil para hacer daño a los civiles. Ojo, que muchas veces ha sido en lo que nosotros llamaríamos del bando bueno. Pues, por ejemplo, el 9 de marzo de 1945 Estados Unidos realizó un bombardeo en Tokio donde murieron 120.000 civiles en una sola noche. En Dresde, en febrero del 45, hubo un bombardeo donde murieron 25.000 alemanes, familias alemanas. En Hamburgo también hubo otro bombardeo en agosto del 43 donde murieron 34.000 civiles. En Hiroshima murieron 80.000, en Nagasaki 40.000. Vamos a ver, ojo. El derecho internacional había llegado a un consenso según el cual los civiles no pueden ser objeto de los ataques, ¿no? Y eso, dice el Papa, es que eso lo hemos dinamitado. Basta ver lo que está ocurriendo en Ucrania. A ver, que están habiendo objetivos civiles. Hemos visto lo que ha pasado en Gaza, los ataques a la población civil, donde decenas de miles de personas, 17.000 niños, o sea, dice, eso es un retroceso tremendo, ¿no? Entonces, dice, la Santa Sede reitera firmemente su condena de involucrar a los civiles en operaciones militares de cualquier manera. Esto es lo primero que dice el Papa, que no es poco, que no es poco. En segundo lugar que el Papa quiere, mejor dicho, la segunda alerta. La primera es la de el no respeto de los inocentes, de los civiles. La segunda alerta que levanta el Papa, fijaros, os va a llamar la atención, pero es la incapacidad del diálogo, darle valor a la palabra. Y aquí hizo referencia a cómo pues en el antiguo foro romano o en la plaza medieval existió esa capacidad de encuentro y de diálogo, ¿no? De la cual se había inspirado el mundo para hablar de que tiene que existir un lugar en el que hablemos y lleguemos a acuerdos, ¿no? Acuerdos que dice él que tienen que estar basados sobre el peso que tiene la palabra, o sea, ser hombres de palabra. Entonces, lo que dice el Papa aquí es que tenemos un problema, ¿no? Y el problema es que en este momento a la palabra le hemos quitado, ¿no? Le hemos quitado fuerza. El significado de las palabras, dice, es cada vez más fluido y los conceptos que se presentan son cada vez más ambiguos. El lenguaje se está convirtiendo cada vez más en un arma con la cual engañar, golpear u ofender. Las palabras deben volver a expresar ciertas realidades de forma inequívoca. De lo contrario, el diálogo, utiliza una palabra, ¿no? Es doloroso ver cómo, especialmente en Occidente, el espacio para la verdadera libertad de expresión se está reduciendo. Se está desarrollando un nuevo lenguaje al estilo orwelliano. ¿Qué es esto de orwelliano? Bueno, aquí el Papa hace una referencia a George Orwell, quien escribió en el año 1984 sobre el uso del lenguaje para controlar lo que se puede pensar, lo que se puede decir, lo que se puede permitir. Y aquí también hay una crítica
hacia los organismos de Naciones Unidas, en esta palabra del Papa. O sea, es un control del pensamiento a través del lenguaje, pues por unas palabras que pretenden meter una uniformidad mental, una censura social, una imposición cultural, un obligar a pensar a todos desde una manipulación del lenguaje. El Papa dice que esta es la segunda alerta que él quiere. Dice, a veces no llegamos a acuerdos por esto, porque es que el lenguaje está viciado. Tercera alerta que levanta el Papa. La libertad de conciencia, la objeción de conciencia. Claro, detrás de esa tendencia orwelliana a manipular el lenguaje para que todo el mundo piense lo mismo, viene, claro, ¿qué es lo que no se puede consentir entonces? Claro, no se consiente la objeción de conciencia, la libertad de conciencia. Hay un pensamiento único que se quiere imponer. Entonces el Papa habla, pues, de la libertad de conciencia, por ejemplo, pues pone el caso de los médicos y profesionales de la salud que no están dispuestos a participar en la ideología abortista, eutanásica. También habla de la objeción de conciencia frente a un servicio militar belicista. Y él dice, la objeción de conciencia no es rebelión, es un acto de fidelidad a nosotros, a nuestra propia conciencia, ¿no? Entonces, se está cuestionando la libertad de conciencia. Los países que en un tiempo decían que nosotros somos los defensores de la libertad, ahora deniegan la libertad de conciencia. Véase, por ejemplo, esto lo digo yo, claro, el caso de España. La libertad de conciencia, la objeción de conciencia, ha pasado de ser, en los últimos 40, 50 años, una bandera del progresismo a ser atacada como como una especie de refugio de tradicionalistas. Cuarta alerta que el Papa lanza: la libertad religiosa restringida. Las violaciones de la libertad religiosa están en aumento. El Papa da unos datos tremendos, como que el cristianismo es la religión más perseguida. Afecta a esta persecución a unos 380 millones de cristianos creyentes. Le afecta a 1 de cada 7 cristianos. Y habla de una serie de países, ¿no? El Papa aquí habla de Bangladesh, la región del Sahel, de Nigeria, de Siria, de Cabo Delgado, de Mozambique. Bueno, pues y fijaros, y luego habla también de la persecución religiosa de guante blanco, que es la que tiene lugar en Europa y en América, ¿no? Donde se restringe a veces la capacidad de proclamar las verdades del Evangelio, y cuando alguien las proclama, pues le cae la del pulpo. Y de eso también podríamos decir algo en Sexto Continente. Quinta denuncia o quinta alarma, ¿no?, que hace el Papa, la de la inmigración. Porque el Papa dice, cuidado, que cada inmigrante es una persona y que posee unos derechos inalienables que tienen que ser respetados, ¿no?, en todos los contextos. Entonces, claro, el Papa vuelve a hablar claramente, diciendo, claro, que habrá un derecho a regular las naciones, pero los estados tienen que proteger también su seguridad, pero dice el Papa esta frase: renuevo la esperanza de la Santa Sede de que las medidas adoptadas por los estados contra la criminalidad y la trata de personas no se conviertan en un pretexto para socavar la dignidad de los migrantes y los refugiados. Porque es cierto que un estado tiene derecho a la seguridad, pero lo que no puede hacer es tomar esta seguridad como un pretexto para socavar la dignidad de los migrantes y los refugiados. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo, donde se hacen pues así deportaciones indiscriminadas, sin distinguir situaciones humanitarias ni nada de nada. Sexta alerta del Papa: la situación de los reclusos. Que dice el Papa, no pueden ser reducidos a los delitos que han cometido. Es que la altura también moral, humanitaria de la sociedad se mide por la capacidad que tenga de llevar adelante la regeneración de los presos.
Es que tenemos que tener capacidad regeneradora. Claro que puede existir capacidad regeneradora si nos lo tomamos en serio. Por cierto, permitidme un pequeño... Ayer dediqué yo pues tiempo también en mi vida de obispo para hacer visita a 2 centros penitenciarios que tenemos aquí, ¿eh? Uno de ellos de 1.300 reclusos y otro de más de 1.000. Y bueno, pues la verdad es que claro que existe esa capacidad regeneradora si nos la tomamos en serio, ¿no? Me impactó y os pido que recéis por él, que un chico se me acercó y me dice, oiga, ¿yo qué podría hacer para ser sacerdote? Y claro, me dejó impactado. Y le dice, mire, mire, yo es que he aprendido también mucho del mal y creo que podría ayudar a las personas para no caer en el mal. Y madre mía, claro, el Papa dice, cuidado, que tenemos que ayudar a los presos, a los que están sin libertad, a regenerarse. Séptima alerta. Aquí el Papa pone el dedo en la llaga a tope. La familia, la institución familiar, que también esto ha sido uno de los grandes males de las instituciones internacionales, ¿no? No tomarse en serio la familia. Pues ha sido descuidada, desestimada su papel, ¿eh? O sea, por desgracia, ¿no? Y entonces dice el Papa, la vocación al amor y a la familia que se manifiesta de manera importante en la unión exclusiva e indisoluble entre un hombre y una mujer, pues claro, tiene que ser defendida a tope. Y la crisis dramática de la natalidad en muchos países es expresión de la gran crisis familiar, ¿no? Dice el Papa, leo esto, rechazamos categóricamente cualquier práctica que niegue o explote el origen de la vida y su desarrollo. Entre ellas se encuentra el aborto, que interrumpe una vida en crecimiento y rechaza acoger el don de la vida. En este sentido, la Santa Sede expresa su preocupación por los proyectos destinados a financiar la movilidad transfronteriza con el fin de acceder al llamado derecho al aborto seguro. Asimismo, considera deplorable que se asignen recursos públicos para suprimir la vida, en vez de invertirlos en apoyar a las madres y las familias. El objetivo principal debe seguir siendo la protección de los niños no nacidos y el apoyo efectivo y concreto a las mujeres que pueden acoger la vida. Digo yo que cómo estarían escuchando estas palabras del Papa en el cuerpo diplomático algunos representantes, pues como por ejemplo el de España. Me gustaría ver pues la embajadora de España, doña Isabel Cela, pues cómo escuchó este mensaje del Papa en ese momento. Al mismo tiempo el Papa pues habla del rechazo a la práctica de la subrogación, de la maternidad por alquiler famosa, ¿no? O sea, también dice un rechazo pleno y absoluto. Octava alarma del Papa: los enfermos, las personas mayores y que viven en soledad. Novena alarma: los jóvenes que se enfrentan a numerosas dificultades, entre ellas la adicción de las drogas, la importancia de las políticas de recuperación de las adicciones. Cuidado, aquí el Papa también subrayó el tema de que, claro, o sea, es clave, estamos adentrándonos en un mundo de adicciones. De adicciones. Y esto es una cosa que es clave, ¿no? Y luego el Papa, dentro de las alertas, obviamente sabíamos que iba a hacerlo, porque esto es muy propio de este discurso, abordó el tema de las guerras. Entonces, en primer lugar, habla de la guerra en curso en Ucrania, de la urgente necesidad de un alto el fuego. Reiteró la plena disponibilidad de la Santa Sede a apoyar cualquier iniciativa que promueva la paz y la armonía. En segundo lugar, habló de Tierra Santa, de la guerra en Gaza y de todo el entorno, ¿no? Y dice, vemos esto en Tierra Santa, donde a pesar de la tregua anunciada en octubre, la población civil sigue sufriendo una grave crisis humanitaria que se suma al sufrimiento ya experimentado. La Santa Sede apuesta por la solución de los 2 estados. Sigue siendo esta la perspectiva institucional más prudente para satisfacer las legítimas aspiraciones de ambos pueblos,
judío y palestino. Pero lamentablemente se ha producido un aumento de la violencia en Cisjordania contra la población civil palestina, que tiene derecho a vivir en paz en su propia tierra. Es curioso, ¿no? Pues porque la extensión de los conflictos a otros lugares ha hecho que ahora quede un poco más, digamos, ocultado en la crisis de Tierra Santa, pero que sigue en unos estados dramáticos. Lo que pasa es que llegó lo de Venezuela y lo otro y lo otro y lo otro y tapa lo anterior. También el Papa habla de el aumento de tensiones en el Mar Caribe y a lo largo de la costa pacífica americana, especialmente válido, dice, para Venezuela. Renuevo mi llamamiento para que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se trabaje por la protección de los derechos humanos y civiles de todos y la construcción de un futuro de estabilidad y concordia. También habló de la crisis en Haití, que esto lo tenemos casi nosotros fuera del foco mediático, que está en una situación desesperada, dice. También habló de la región africana de los Grandes Lagos, de la situación de Sudán, que dice que se ha convertido en un vasto campo de batalla, los indicios de tensión en Asia Oriental, la crisis humanitaria y de seguridad que aflige a Myanmar. O sea, como vemos, pegó un repaso internacional, ¿no? Entonces, el Papa dice esta expresión: las consideraciones mencionadas me llevan a creer que en el contexto actual estamos asistiendo a un auténtico cortocircuito de los derechos humanos. Atentos a esto, ¿eh? Eso es lo que dice el Papa. El derecho a la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, el derecho a la vida, bueno, están siendo restringidos, ¿no? En nombre de otros pretendidos nuevos derechos, dice, en nombre de otros nuevos derechos, o sencillamente en nombre del practicismo, porque aquí, digamos, hay dos caminos, ¿eh? El riesgo de los organismos internacionales es el de los nuevos derechos. Y el riesgo de quienes pasan de los organismos internacionales y pretenden hacer las cosas así en directo, ¿no? Desde la fuerza, es el del practicismo. Entonces, ni nuevos derechos ni practicismo, señores. Tenemos que creer de verdad en que el hombre tiene que tener la capacidad de darse un marco de derecho internacional en el que se respete, ¿no?, el derecho de las personas, ¿no? Y entonces concluye el Papa con una expresión agustiniana maravillosa, ¿no? Dice: a pesar de la trágica situación que tenemos ante nuestros ojos, la paz sigue siendo un bien difícil, pero posible. Como nos recuerda Agustín, nuestros supremos bienes consisten en la paz. Consisten en la paz, ¿no? Es impresionante que el Papa haya puesto a San Agustín tan presente, ¿no?, en esto. Y ahora voy a terminar con una anécdota. Entre el discurso del Papa, él ha extraído una perla preciosa agustiniana que yo desconocía. Y la perla preciosa es la siguiente. Cuando habla el Papa de la incapacidad de comunicarse, de la incapacidad de que tiene el hombre por el pecado, ¿no?, de llegar a tener un encuentro, ¿no?, entre personas, pone este texto de San Agustín. Dice: con más facilidad convivirían dos animales, mudos como son, de especies diferentes, que estos dos hombres. O sea, dice, más fácil convivirían, ¿no? Pues imagínate, pues un perro y una oveja, que entre ellos no se pueden entender, que dos hombres. Se refiere a dos hombres que no tienen la capacidad de encuentro, que por el pecado están enfrentados, ¿no? Dice: al no poderse comunicar sus sentimientos debido a la sola diversidad de idioma, de nada les sirve a estos hombres ser tan semejantes por naturaleza. Hasta tal punto esto es así,
que más a gusto está un hombre con su perro que con otro hombre extranjero. Ojo la frase de San Agustín que cita el Papa, como diciendo, ¿te das cuenta que estamos más a gusto con tu perro que con otro que, como resulta que es de otra nación, de otra cultura, lo ves como tu enemigo y entonces no tienes la capacidad de hablar con él y de pactar con él y de ver los puntos comunes de la vida? Y te dices, pues estoy más a gusto con mi perro, ¿eh? Y no tengo capacidad de diálogo y de encuentro. Bueno, pues este es un texto utilizado en este discurso por el Papa que me ha hecho gracia, ¿no?, su capacidad de recurrir a San Agustín pues para predicar el mensaje de la paz, ¿no? Y por cierto, el Papa, ¿cómo concluye el discurso? Pues recordando que el próximo octubre se van a cumplir 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, un hombre de paz y de diálogo, reconocido universalmente incluso por quienes no pertenecen a la Iglesia Católica. Entonces dice, a ver, estamos en un año que tiene que ser un año clave, ¿no?, para la paz, por esa inspiración de San Francisco de Asís, ¿no? Aquel que tuvo en plenas guerras de las cruzadas aquel encuentro con el sultán, etcétera, etcétera, ¿no?, del cual ya hablamos, ¿no?, en este programa, ¿no? Bueno, termino como he comenzado, con la frase de Santa Teresa de Jesús: «Estás ardiendo el mundo, quieren tornar a sentenciar a Cristo, le levantan falsos testimonios, y hemos de gastar el tiempo en cosas que quizás si Dios las concediera tendríamos un alma menos en el cielo. No, hermanas mías, no es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. Lo lógico es que nos preocupe el mundo, que nos duela el mundo, que aspiremos, que suspiremos por la paz del mundo. Pedimos pues este don, el don, y se lo encomendamos a Santa María de la Paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo». Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.